parece ser que, lo hemos comentado a lo largo de la mañana en varias ocasiones, cuando una persona abre una empresa o quiere comprarse una casa o hace cualquier tipo de actividad, pues recurre a aquellos expertos legales de pues, asesores fiscales, asesores financieros, pero jamás o en muy pocas ocasiones acudimos a un experto medioambiental. Hemos visto por la ponencia de Valentín y también por cómo se ejecuta luego, ¿no?, la parte de Susana, qué consecuencias tiene no cumplir las normas y también qué consecuencias tiene no saberlas. Muchas veces, en muchas ocasiones, no se saben y en muchas ocasiones se saben y se saltan, ¿no? Entonces, quizás falta ese asesoramiento. Una de las cosas que se han planteado durante toda la mañana es la manera de prevenir. ¿Cómo prevenimos que esto llegue a ocurrir? Porque sí que es verdad que aunque las sanciones puedan ser interesantes o puedan ser cada vez más fuertes económicamente, seguramente, si hacemos cuentas, no saldrá a cuenta lo que cuesta sancionar a una persona que ha vertido un residuo. 6.000 euros a lo mejor puede pagar, a lo mejor la contaminación de ese suelo, la contaminación para sus vecinos, los problemas de salud seguramente serán, si los vamos a cuantificar, mucho mayores. O sea que no interesa tanto a la Administración, estoy segura que no le interesa recaudar esas sanciones, sino que prevenir que se produzcan. Mi primera pregunta va a ser la mesa, eso, ¿cómo prevenimos? O sea, ¿qué hacemos para que eso no ocurra? Y luego invito a todo el público a que pueda, por favor, participar. Va levantando las mesas, tenemos azafatas con micrófonos y voy apuntando quién quiere participar. No sé si se atreve Valentín un poco a ver cómo lo hacemos. Por continuar con el hilo de mi ponencia, en la parte más cercana a mi actividad profesional como jurídico y demás, yo les diría que cómo prevenir incumplir las normas, pues lo primero que hay que hacer es conocerlas, acercarse. Y el problema es que nosotros aquí, yo creo que en Canarias, en muchos sitios, cuando nos hablan de normas, requisitos legales y demás, lo que hacemos es echarnos a correr. Entonces, yo creo que habría que invertir ese comportamiento y no tenerle miedo en absoluto a los requisitos legales. Cierto es que son complejos, cierto es que son cambiantes, cierto es que constantemente nos van invadiendo, y más por la Unión Europea, de esos nuevos requisitos. Pero, claro, la frase es un poco manida, no queda otra. Es decir, para prevenir al menos los aspectos negativos del incumplimiento de la norma es acercarnos. Claro, no todo el mundo tiene la facilidad, los conocimientos de poder entender la norma, pero, insisto, para eso están la empresa privada, no solo la pública, sino la empresa privada, el asesoramiento privado. Para eso están las asociaciones empresariales, que para eso se están pagando las cuotas. Es decir, no solo que me asesore mi asociación desde el punto de vista de cómo pedir una subvención, porque no me asesoran también en cómo regularizar mi actividad de gestión de residuos, de cómo rellenar los documentos para iniciar mi actividad de gestor desde el primer momento sin riesgo a que me sancionen. Y después están las administraciones que también prestan, y si no lo prestan, pues habrá que pedirle que lo presten, ¿no?, ese servicio de asesoramiento. Al menos yo creo que con eso ya damos un pasito adelante para prevenir, en principio, lo que es el tema del incumplimiento de la norma, ¿no? Como no hemos hablado todavía hoy con Fernando, pues invito a lo mejor a que haga su primera reflexión al respecto. Con respecto a los ayuntamientos, me llamó muchísimo la atención cuando la ADMUN cuenta que ha sancionado a ayuntamientos por vertederos ilegales. Entonces, y además ya no solamente por vertederos ilegales, sino ya parecía aquello, esa foto que enseñaste, esa y la que nos enseñó Susana, no tenían mucha diferencia, que es lo que da un poco de miedo, ¿no?, de que algunos ayuntamientos estén cometiendo infracciones iguales que cualquier, digamos, delincuente, ¿no? Porque en este caso pues fue no solamente sancionado, sino entiendo que algo más, ¿no? No, en este caso no, en este caso ¿Me tienes que dar ahí para el caso hablar? que les exponía el de Chatarra. Sí. El de Chatarra es un expediente que el infractor reaccionó inmediatamente desde que se inició el expediente, entonces no llegó a Fiscalía. No es un asunto que se llevó a Fiscalía porque él, pues como hizo la reposición antes de concluir el expediente,
pues lo Con solventó. final feliz fue en este caso. Este caso fue final relativamente feliz. final feliz, pero vamos que en otros casos pues sí que es verdad que son personas que directamente son delitos medioambientales, aunque muchas veces los delitos medioambientales también tenemos la carga de que parecen menos, ¿no? O sea, como no es contra otra persona, ni es contra la propiedad, sino contra el medio ambiente, pues parece que eres menos delincuente, pero realmente yo creo que ha llegado el momento de poner las cosas y llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Bueno, no interrumpo más. Fernando, creo que podrías aportarnos un poco cuál es tu visión al respecto de cómo podemos prevenir todo esto. Al centro era, sí. Sí. Bueno, siento un montón que se bloqueara ahí el ordenador porque parte de lo que me gustaría hablar era en base a lo que la compañera Susana nos iba a exponer, una obra muy peculiar que hemos acometido en La Gomera a través del AMNUN y el Cabildo Insular. Y bueno, mis grandes bloques de hablar un poco de la gestión del residuo en la obra forestal o obra medioambiental, yo lo quería enfocar un poco sobre Los Palmerales, que es la obra más grande que hemos hecho en Valle Gran Rey y en otros caseríos como Las Hayas, Imada, etcétera, etcétera. Pues hablo de la isla de La Gomera. Y bueno, la pena es eso, porque tenía ahí un par de vídeos muy curiosos y un montaje ahí con el PowerPoint muy vistoso. Pero bueno, yo principalmente me denomino selvicultor. Llevo 20 años en Gesplan, desde el 93. Bueno, era Gestur, después se formó Gesplan. Y bueno, he andado por varias islas, Gran Canaria, Tenerife y La Palma y La Gomera. Me siento muy gomero, aunque mi acento me delata y soy gallego, pero me siento muy gomero. Y bueno, mis grandes bloques para intervenir un poco sería la gestión de los residuos en Los Palmerales, la gestión de los residuos en los cañaverales, me parece un tema demasiado importante, sobre todo viendo que últimamente no hablamos de incendios, sino hablamos de grandes incendios, o lo que denominamos los forestales GIF, y desgraciadamente el 95% de los incendios no van del monte a los caseríos, sino que van de los caseríos al monte. Los auténticos corredores y las auténticas mechas de la propagación de los incendios, pues son, debido a nuestra topografía, son los cauces de barranco, ¿no? Y ahí pues llevamos haciendo una labor desde el año 2002, concretamente en La Gomera, intentando eliminar cañaverales y hacer una restauración a través de bosques de galería, más allá de todos los embudos que tenemos en la legislación, con el Consejo Insular de Aguas, zonas de policía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es otro debate, lo de la legislación. Bueno, yo os podría hablar un poco, según vayamos participando, pues un poco de los residuos que generamos, cómo los gestionamos y el por qué, ¿no? En principio, trabajamos con astilladoras, la empresa pública Gesplan, a la que pertenezco. Empezamos en el 98 a raíz de obras en la corona forestal de Tenerife, comprando una serie de astilladoras para darle salida al volumen que creábamos en la ordenación de la corona forestal en el Pino Canario. Y bueno, y por suerte pues hemos ido creciendo y ahora mismo tenemos tres grandes astilladoras, por llamarlo de alguna manera, aunque ninguna es autónoma, requieren de carga manual, pero bueno, son muy prácticas para nuestro territorio y para el tipo de obra que hacemos nosotros. Bueno, a partir de ahí, de palmerales, bosques de galería, restauración hidrológica forestal, también generamos un montón de residuos después de los incendios y hay ciertas metodologías para gestionar esos residuos y no abusar tanto ni de las quemas prescritas ni de los transportes a vertedero, a los PIRS. En la restauración hidrológica forestal pues trabajamos sobre todo con albarradas, fajinas y cordones de fajinas. En los cañaverales el 80-90% lo astillamos y lo devolvemos al territorio en forma de mulching para combatir el rizoma de la caña y también de alguna manera devolvérselo a la gente de los caseríos para su agricultura. Y con respecto a los palmerales, pues un poco más de lo mismo, ¿no? También casi el 80% lo logramos gestionar en forma de astillado y también se le reparte a los agricultores en una base de datos que van solicitando y van demandando y en base a eso pues se les va dando. A partir de ahí
hablamos de todo lo que quieran. Sí. Al hilo de lo que comentabas con la gestión de los residuos forestales y demás, ¿cuántas veces hemos oído la frase es que el medio ambiente no me deja hacer nada? Cuando le preguntamos a cualquier ciudadano o después de un incendio, siempre le decimos, no, es que la culpa es porque la pinocha, no, fundamentalmente, o los cañaverales o los palmerales, no, pero es que la pinocha ya no dejan recogerla. Y eso es cierto. Sin embargo, yo le digo que no, que la pinocha se puede recoger, depende de cada isla y depende del cabildo, por en este caso es quien lo gestiona. Pero no, es que el medio ambiente no me deja hacer nada. Yo creo que habría que desmentir esos dichos, ¿no? De que todavía parece que medio ambiente en general, medio ambiente es el SEPRONA, medio ambiente son la gente de medio ambiente son la policía local, medio ambiente es todo, y no me deja hacer nada. Yo creo que eso está superado, es decir, el que quiera recoger pinocha lo puede recoger. Otra cosa es el cómo, la autorización, la comunicación previa, el traslado, el que hago y si es rentable. Mira que hay estudios ya en toda Canarias de si la pinocha es rentable o no es rentable, que si tal. Como no es rentable, entre comillas, bueno, pues a lo mejor es la administración la que tiene que entrar, pero lo que no quiere la administración tampoco es quitarle espacio a la empresa privada. Entonces, si hay empresas privadas que quieren gestionar, pero ¿qué pasa? Que realmente, pues a lo mejor no tienen la salida. ¿Por qué no tiene salida? Porque bueno, ya no se utiliza como antes, el ganado, etcétera, etcétera. Pero a lo que iba, es que medio ambiente no me deja hacer nada. Yo creo que eso está superado y siempre, pero se sigue, ¿no? Cuando no te dejan hacer nada, será por algo, será porque lo que tú pretendes está fuera de lo que la norma establece. Y la norma ha ido evolucionando y todos los recursos naturales se pueden explotar de forma racional. Y de forma racional lo dice la norma que regula ese recurso. Otra cosa es que yo quiera seguir haciendo lo que de toda la vida he hecho, que antes éramos pocos, ahora somos muchos y ahora el riesgo también cada vez es más. Por lo tanto, hay que acotar un poco o dirigir la gestión de ese, en este caso, residuo, ¿no? Pero era simplemente eso. Es evidente de que los clichés, que además que se repiten, son como bulos que se repiten con el tema medioambiental, es algo que sufrimos todos, ¿no? O sea, tenemos el cliché de que las basuras van a todas al mismo sitio, se repite constantemente y basta hacer la visita que van a hacer todos ustedes el sábado para darnos cuenta, evidentemente, de que eso es absolutamente falso y además sería contraproducente y absurdo, pero todavía sí seguimos escuchando a ciudadanos que dicen ese tipo de cosas, igual que dicen esto, o igual que dicen, bueno, pues un cuarto de apero lo conviertes en vivienda y no pasa nada. Y aquí Susana sabe mucho de que eso no es realmente así, ¿no? Pero seguimos repitiendo y ahí sí que es verdad que quizás un poco de mea culpa a los medios de comunicación tenemos mucho que decir, ¿no? Para ayudar a esto. No sé si alguien quiere participar ya en la mesa. Hay que tratarlos y existe ese reglamento de policía mortuaria que usted dice de hace tropecientos años y que tenga constancia no se ha modificado. Es una competencia también municipal y por lo tanto ahí la agencia de protección es verdad que tenía muchas, como les puse las transparencias, pero de este concreto no tiene ni constancia de que haya modificaciones ni nuevas normas, ¿no? Y la agencia, en todo caso, entró, una vez tuvo que tramitar un expediente sancionador, pero era por el tema de un gestor autorizado de determinados residuos, eran sanitarios, pero que tenía la obligación, y entre ellos de estos residuos sanitarios, de los distintos grupos, 4 o 5 grupos de residuos sanitarios, uno de ellos eran restos anatómicos que tenía que llevarlo a un determinado sitio, ¿no? Bueno, pues al final, no sé si lo oyeron ustedes en la prensa, esos restos no fueron donde tenían que ir, sino que unos niños jugando a la pelota, se les cayó la pelota, se asomaron a la valla y allí que vieron determinados restos, ¿no? Es decir, se sancionó al gestor de residuos sanitarios, pero porque estaba haciendo mal su gestión, estaba cobrando por recoger unos residuos que tendría que garantizar un tratamiento adecuado y, sin embargo, para ahorrarse los dineros, pues aparecían en otro sitio, ¿no? Pero no le puedo decir que haya modificación al respecto, ¿no? Sus 4 preguntas concretas las resumo en quién es responsable, ayuntamientos o cabildos del aceite usado, si su duda con respecto a la responsabilidad de los ciudadanos con respecto a sus residuos, si termina esa responsabilidad cuando se quedan en el contenedor y el registro a la hora de recoger el aceite y también la pregunta de si el aceite usado se puede usar el gestor sí tiene las posibilidades técnicas para, digamos, reciclarlo, entendido bien, ¿no? Entonces, no sé si, me imagino que le va a tocar a Valentín, hoy va a ser estrella de la mesa, yo creo.
sin ninguna intención, pero esto es para nota, que Concretas. si las consigo contestar, seguramente habrán muchísimos de ustedes que podrán contestar también si me dejo algo atrás. Efectivamente, como usted dice, y por cambiar a lo mejor el orden de las preguntas, el ciudadano, su responsabilidad jurídica termina cuando deposita los contenedores, cuando deposita su basura en los contenedores, de acuerdo a como las ordenanzas establecen. Punto. Totalmente de acuerdo, efectivamente. Pasa que a lo mejor quizás he dicho en la ponencia, pues quería ir yo más allá, en el sentido de que hay que implicarse un poquito más, es decir, no simplemente depositar la basura ahí y que venga el ayuntamiento y barra, a eso me refería, en el sentido de que la responsabilidad jurídica efectivamente cesa ahí, ¿vale? Lo que sí tendría es que intentar que lo que deposita en ese contenedor sea lo que realmente tiene que depositar, y cuanto menos mejor, a eso iba, ¿no? Esa responsabilidad. Y después nosotros también visto en la prensa que la ordenanza de residuos de Madrid, precisamente, algunos artículos los declararon inconstitucionales, precisamente porque podían llegar incluso a buscar o rebuscar la basura para identificar el titular de esa basura. Bueno, pues tuvieron que anular por parte de Madrid porque se declararon de forma inconstitucional algunos artículos de la ordenanza que ya no permiten esa búsqueda porque se entiende que todavía incluso dentro del contenedor hay cosas que protegen la intimidad y demás, y salvo flagrante delito y demás, pues no cabe, ¿no? Eso simplemente para el hecho de la transmisión del residuo. En cuanto al aceite usado y quién es competente en la recogida, estamos hablando de la recogida, pues tanto Cabildo como municipio, es decir, los municipios tienen que llegar a acuerdos con, el otro día o antes de ayer, creo que todos los municipios llegan a acuerdos con los distintos gestores para colocar los distintos tipos de contenedores para la recogida selectiva, sea repausada o sea aceite comestible. Y son los ayuntamientos los que llegan a ese acuerdo, ¿no? O sea que el Cabildo tiene su plan también y tiene también competencias, pero el número de contenedores de recogida de aceite usado, etcétera, aunque yo donde los he visto fundamentalmente son en los puntos limpios, ¿vale? Más que otra cosa, pero bueno, ustedes, o que el gestor vaya puerta a puerta o restaurante a restaurante a recogerlos, ¿no? Y efectivamente estamos hablando de residuos no peligrosos. Al ser un residuo no peligroso, realmente las exigencias son distintas. Por lo tanto, también el empresario, el que genera residuos no peligrosos, ante una visita de inspección, debe acreditar a quién y cuánto ha entregado esos aceites. Y después, efectivamente, la última, que era el fonil que yo les había puesto, estábamos hablando de una empresa, era una tintorería, que tenía un grupo electrógeno que usaba precisamente como combustible el aceite usado, peligroso en este caso, no estamos hablando del comestible, estamos hablando del aceite usado de su flota de vehículos. Entonces, no estamos hablando de ese. ¿Que se lo puede reutilizar? Claro que sí, siempre y cuando presente, primero, que sea gestor, que no lo era, segundo, que presente el correspondiente proyecto del tratamiento de ese residuo para que deje de ser peligroso y cumpla con los requisitos técnicos necesarios para utilizarlo como combustible. ¿Que eso lo hace? Perfecto, hemos cerrado el ciclo, que eso es lo que se quiere, pero lo que se quiere es que se haga dentro del marco legal, no otra cosa, porque después los humos que estaban emitiendo a la atmósfera, estaban todos los vecinos echándose a correr, porque cada vez que ponía este hombre aquello en marcha, el humo negro que salía, pues imagínense dónde iba, ¿no? Después todo a respirarlo, todo el resto. Hay Perdona, me apetece contestarle vale. también. Me doy por aludido. Disculpe usted por la palabra mulching, no cabe duda. Yo cuando me dirijo a los lugareños, por supuesto intento expresarme lo más entendible posible, pero sí que es verdad que, como en todos los gremios, los forestales también tenemos nuestro vocabulario. Y igual que tenemos medidas de superficie en forma de tranzón, cuartel, etcétera, etcétera, también tenemos medidas de volumen, que es el estéreo en vez del metro cúbico, y creo que nos enriquece a todos, ¿no? Y estamos en un periodo de reciclaje de un colectivo muy amplio de la construcción que están trabajando en obras medioambientales y de alguna manera pues también requiere de un reciclaje, ¿no? Si la construcción se le llama a cada cosa por su nombre, en el mundo medioambiental y forestal también. No cabe duda que a los lugareños pues le explicamos en forma de cama, de abono, etcétera, etcétera, lo que la palabra técnica podría ser mulching. Y tenemos un vocabulario muy rico, no cabe duda.
Una de las preguntas que nos hace viene a colación por algo que a Susana se le quedó por contar en su intervención y nos hace Rubén Benito en Twitter. Dice que cómo involucrar a empresas privadas y a público para que colaboren en la restauración del territorio. Y justo antes Susana nos estaba contando una anécdota bastante curiosa de una persona que se convirtió de infractor a colaborador de la agencia y ha transformado absolutamente su modelo de negocio, ¿no? Entonces yo creo que es quizás muy interesante que lo pueda contar porque es como de esos casos de éxito que dan ganas de decir, no sé si te importa. Bueno, la pregunta que hace es cómo pueden colaborar, digamos, las empresas y las administraciones en la restauración del territorio cuando se produce esto. Y quizás se me ocurría a mí que uno de los ejemplos pueden ser ese que nos habías contado antes y puedes a lo mejor compartirlo con los demás. No es que se solicite la colaboración, es que surge la colaboración desde el momento que está esa actividad y se inicia un expediente dentro de la agencia. Después, en el curso del desarrollo de ese expediente y del contacto con el infractor, pues se llegan a ambas partes a un entendimiento, y de que hay un curso de legalidad, pues se entra en ese, es lo que viene insistiendo Valentín, ¿no? Y ahí es cuando empieza realmente esa colaboración, cuando por parte del infractor hay ese deseo de entrar en el curso de la legalidad o de rectificar o de poner al día su empresa, es cuando viene pues a caminar todo más ordenadamente. Y además das un paso más y los involucras y además llegan a concienciarse. Más bien es que son ellos los que se involucran, invitan más a la administración a involucrarse, que la administración es un poco más distante, más fría quizás, pero después con el contacto con el ciudadano, es el ciudadano el que da pie a esa... Es al revés, no es la administración, sino es en ese sentido yo creo que recibe más la administración que el ciudadano. No sé quién quiere responder a la primera pregunta de la necesidad legal cuando se abre un nuevo negocio, y luego, bueno, pues qué se hace con envases y las latas. Si vas yo he hecho esa visita varias veces y te puedo asegurar que lo vas a ver con tus propios ojos y te vas a dar cuenta de lo que se hace. ¿Quién responde? Yo contesto la parte más legal, ¿no? En el sentido de, pregunta si hace falta un proyecto, una memoria, además para ver un negocio o una construcción, son distintos, ¿no? O dónde van los residuos de la construcción. Cualquier negocio que abras, cualquier actividad empresarial, pues te van a exigir al principio una serie de requisitos, ¿no? Depende del servicio que ofrezcas, pues también existirán requisitos medioambientales. Y a veces se olvidan, en el sentido de, bueno, pides la licencia de obra, si tienes que hacer licencia de alguna obra, la apertura del establecimiento, una actividad clasificada, si es molesta, insalubre y demás, todo eso, pues, requisitos cada vez son más fáciles, entre comillas, y más rápidos de conseguir. La cuestión es, bueno, lógicamente, si esa actividad se incide en la costa, en la zona de servidumbre de protección, o incide en el dominio público, pues necesitarás de los requisitos medioambientales que sigue de la ley de costa. Si esa actividad puede ser un hotel, o puede ser una desaladora, puede ser una piscifactoría o un invernadero, tiene un vertido de aguas residuales, ¿dónde van esas aguas residuales? Pues hay que valorarlo. Esas aguas residuales pueden ir al barranco, pueden ir, siempre y cuando estén todo autorizado, puede ir al barranco, a la red de saneamiento, o pueden ir al mar. Pues si van al mar, previamente depurados, tendrá la correspondiente autorización de la Viceconsejería de Medio Ambiente para ese vertido. Por lo tanto, sí hace falta. Es decir, que todo depende de la interrelación que tenga esa empresa con el medio natural. Si tienes emisiones a la atmósfera, pues necesitarás previamente del estudio y del control de esas emisiones y si cumple la normativa. Si tienes y generas residuos, pues lo que no vas a hacer es a los 3 meses decir, ay caramba, pues es que yo que genero residuos y además son peligrosos, y ya tienes todos esos residuos mal gestionados, mal almacenados, mal etiquetados, no tienes el gestor identificado. ¿Qué pasa? Que si tienes la mala suerte de que en ese momento te viene la inspección, pues ya no has prevenido, ya has metido la pata. Es decir, que antes, por lo tanto, de iniciar esa actividad, tú ya sabes lo que vas a generar, sean residuos, sean aguas residuales, sean impacto, en este caso, a la atmósfera, o si tienes que construir algo, pues necesitarás la correspondiente licencia, calificación si es de suelo rústico y demás, no les canso, ¿no? Hablabas también del tema de los residuos de la demolición. Si tienes una demolición, una obra nueva, pues en ese proyecto, ustedes saben, obligatoriamente, desde la entrada en vigor del Real Decreto
que regula los residuos de la construcción y demolición, que necesitas de un proyecto que digas dónde y qué vas a hacer con esos residuos de la demolición y la construcción. Y por lo tanto después vendrá la inspección, dirá, mire, ustedes los residuos, ¿cuáles son? Son esto y esto. ¿Y qué es lo que ha hecho con ellos? Mire, esto y esto. Y se los ha entregado a este gestor, este y este, que además es legal. El inspector dirá, Dios, muy bueno, usted está perfecto y todo el mundo contento. Hemos prevenido. Bien, no tiene competencias la Agencia de Protección del Medio Urbano Natural en el tema de residuos ya urbanos antiguos, domésticos ahora con la ley 22/2011. Es decir, la Agencia de Protección no puede sancionar residuos domésticos, porque eso le corresponde a los municipios. Es decir, que un ciudadano deposite un residuo en un contenedor que no le corresponde, del color que no le corresponde, quien tiene que sancionar, quien debe sancionar, quien le corresponde sancionar es al municipio. ¿Qué debe ser ya? Pues es cuestión de ir analizándolo, ¿no? Estas normas están de hace mucho tiempo. Los contenedores de recogida selectiva no había antes ninguno, ahora parece que ya empiezan a haber, a lo mejor no todos los que debieran, a lo mejor no todos los cercanos que debieran, a lo mejor otros demasiado cerca de lo que debieran, ¿no? Esto al final no hay gustos para todos, ni colocar el contenedor o los contenedores, que son muchos, pero bueno, es el ayuntamiento y el municipio el que, a través de la policía local, los inspectores de basuras o de residuos, como los llaman, de distintos residuos, son los que pueden sancionar, ¿no? Y al hilo de los aceites comestibles, pues efectivamente el ciudadano tiene, y en este caso, y poco a poco van a establecerse las obligaciones para llevarlo a un punto limpio. Claro, un punto limpio como una garrafita de 5 litros, ¿no? No va a ir de litro en litro. Pero es verdad que el restaurante es el que sí que tiene la obligación de recogerlo, y así pues yo creo que el ciudadano a su vez se verá respaldado a esa actividad que usted comenta, que a veces los pequeños o los que menos pueden hacer parece que son los que más hacen, ¿no? Y bueno, en definitiva yo creo que esto es un esfuerzo de todos, no porque aquel no lo hace, yo no lo voy a hacer. No, yo lo voy a seguir haciendo porque estoy convencido. Y además tengo que insistir para que el grande también lo haga. Al final cerramos el ciclo y todo el mundo contento, ¿no? Hablaremos esta tarde más de los planes de residuos, especialmente el plan de residuos de Tenerife, que aporta alguna de estas nuevas visiones de cómo compensar o de qué hacer con los ciudadanos que sí colaboran más y cómo hacer más, cómo sancionar a aquellos que no. Entonces tenemos una pregunta aquí. Es más complejo y, lógicamente, en media hora que tenía asignado uno quiere decir muchas cosas y a veces el decir muchas cosas es peor porque las deja en el aire y no profundiza. Tiene naturaleza consorcial la Agencia de Protección del Medio Urbano Natural. ¿Esto qué significa? La Agencia de Protección se creó en el 99 y la Ley de Ordenación del Territorio le atribuye una serie de competencias tasadas que las ejecuta, como se suele decir, y perdonen la frase, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. O sea, las ejecuta porque tiene la obligación de ejecutarla, entre ellas la de ordenación urbanística, o sea, la de disciplina urbanística. Y después tiene otras muchas, es decir, que yo creo que tiene dos patas, por no extenderme mucho. La Agencia de Protección tiene dos patas, la disciplina urbanística y la disciplina medioambiental. El tema medioambiental, que quizás es el que nos ocupa, tiene todas las competencias que las leyes les atribuyen. Y una, por ejemplo, la de materia sancionadora, pues tiene competencia sancionadora en tema de residuos, pero no en todos los residuos. Pero no porque no quiera, y no porque no estén consorciados o no algunas mediaciones, sino porque la ley atribuye que los domésticos son de los ayuntamientos, que la gestión de los puntos limpios pues son de los cabildos, y los peligrosos es donde entramos la Agencia de Protección, ¿vale? Es una cuestión legal en función de la distribución de competencias, ¿no? Y usted me dirá, ¿y a mí qué me importa? Yo lo que quiero es que se gestione por quien sea, ya, pero a cada uno, cada palo que aguante su vela. Y a mí me gustaría que todo, lo que pasa es que como es un tema legal, es un tema de competencia, pues nadie quiere entrar. Pero así, a mí sí me gustaría, y yo animo aquí a la prensa, en general, que profundice un poquito más, porque a veces se ven en las noticias, no, es que el ayuntamiento no hizo tal cosa, no, es que el gobierno de Canarias no hizo tal cosa, no es que el cabildo, pero es que no lo tiene que hacer. Es que quien lo tiene que hacer es tal otra administración. Y aquí todo lo metemos en el mismo saco. Y al final por eso se siguen manteniendo esos dichos, esas frases que no responden realmente a la realidad, ¿no? ¿Qué cabildos no están? Pues el de Gran Canaria, por ejemplo, no está, y el de El Hierro estuvo y se fue. No sé, pero más bien por temas urbanísticos y demás, pero no por... Al final la agencia tiene las competencias, y el tema de que estén o no estén en el tema ambiental, que nos puede ocupar más a nosotros,
no afecta tanto, afectaría más al tema urbanístico, al de la disciplina urbanística. Estamos en Canarias, estamos en Tenerife, estamos en Canarias, pero estamos en el Estado español y estamos en la Unión Europea. Entonces, al hilo, la normativa es genérica y es para todos. Entonces, lo que se pretende, y precisamente este Congreso va buscando esos objetivos, es decir, que los residuos no dejen de ser residuos, se conviertan en el recurso y se queden aquí, pues eso es lo que se está buscando y eso es lo que se les pide a ustedes, se nos pide a todos, como de cada uno en donde esté, para que eso se consiga, ¿vale? Y eso ya va a depender de las iniciativas empresariales, de los costes, de la economía de coste en definitiva del desplazamiento o no, y eso se está haciendo ya en Canarias para unos determinados residuos, a lo mejor para otros no se está haciendo porque a lo mejor no es rentable. ¿Cómo se puede hacer rentable? Pues habrá que ver cómo, pues cobrando más, menos. Yo ahí efectivamente, yo creo que los empresarios a lo largo de estos días y los encuentros que van a ver es cómo se puede poner en marcha cuáles son los problemas del por qué esto no está funcionando. Y la administración, y que conste, que yo no es por tirar balones fuera, pero yo, en este caso estoy en representación de la Agencia de Protección del Medio Natural, que únicamente, o no únicamente, bastante es con el tema de el régimen sancionador, pero lo normal también sería que estuviera la Viceconsejería de Medio Ambiente, que son los que también intentan impulsar todas estas actividades, ¿no? Y ya por terminar, la diferencia entre los puntos limpios están pensados para facilitar la recogida selectiva de los ciudadanos, no de los gestores. Cuando uno va a un punto limpio, está pensado para que y como en las calles no se pueden colocar todo tipo de contenedores de todos los tipos de residuos que se generan en un domicilio, porque si no serían 12, 15 contenedores, ¿qué se hace? Se colocan unos cuantos, los 3 o 4 que sabemos, pero el resto, de forma gratuita, se puede llevar al punto limpio. El ciudadano. ¿Y por qué no el gestor? Porque el gestor es una actividad empresarial. Y al ser una actividad empresarial, dentro de esa actividad empresarial, dentro de ese proyecto empresarial, pues tendrá que valorar pues qué es lo que le cuesta ir a recoger ese residuo y qué es lo que le cuesta trasladar ese residuo a una planta o tratarla él mismo. Sacará las cuentas y eso será lo que le cobre al productor de residuos. A veces hasta no le cobran. ¿Por qué? Porque con esa materia prima, entre comillas, con ese residuo, ya es suficiente pues, como para generar beneficio. Esa es la actividad empresarial. Un gestor de residuos de la demolición, de residuos de la demolición y construcción, puede ser un transportista o el gestor y le van a cobrar por las toneladas de residuos, según sea limpio o no esté limpio. Y el gestor vive de eso, de cobrar y de tratar ese residuo. Un gestor de aceites vegetales, ¿qué es lo que ocurre? Que puede ser que al principio se pagaba, después ya no. Al restaurante o le pagaba incluso, el gestor le pagaba. ¿Por qué? Porque ese residuo, entre comillas, tenía una salida que era empresarialmente viable, fábrica de jabones o lo que sea, y en Canarias creo que había una fábrica, yo no sé si aquí hay alguna más, y entonces el residuo era, en este caso tenía un valor y se le pagaba al productor, pero hay otros casos en los que no, en los que se cobra, como el residuo de la construcción y la demolición, o como otros tantos, el aceite usado, la batería, la chatarra, te cobran. O sea, no está prohibido, sino al contrario. Entonces, ¿de qué vive el gestor? Tiene que cobrar por la gestión, tiene que cobrar por lo que le va a costar tratar ese residuo. Él hará sus cuentas y verá si continúa o no continúa con la actividad. Porque obligatoriamente todos los ciudadanos y todos los que generan residuos tienen que entregar el residuo a un gestor autorizado. Y ahí está la libertad de la libre competencia, la libre circulación de mercancías, la libre todo lo que existe en la Unión Europea, que también se aplica aquí. Y antes de pasar a la pregunta del fondo, como Fernando se nos ha quedado aquí un poco descolgado en la mesa, hay una duda que a mí me asaltaba cuando nos contaba cómo montaron ese sistema de reciclaje de sus propios residuos. ¿Qué ventajas ha tenido después? O sea, primero, si la idea surgió de ustedes mismos por concienciación medioambiental, porque también son una empresa pública que no pueden no dar ejemplo, o si realmente han visto un beneficio tanto medioambiental como económico a esa gestión de los residuos que ustedes mismos emprendieron. Pues sí, un poco, tú misma te has contestado, sí, un poco por gestionar y bueno, porque los tiempos obligan y las normas ISO y bueno, y es lógico que también las empresas públicas seamos un poco la vanguardia en ese sentido, ¿no? Y bueno, los costes, no cabe duda, se han reducido muchísimo, ¿no? O sea,
poco la parte que nos quedó de Susana de la ponencia, pues bueno, pues iba a hablar de la obra de Palmerales, en la cual en el incendio del 2012 nos ardieron en La Gomera 12.380 palmeras y hemos llegado a podar 5.300 en esta encomienda, un poco solapando con otra encomienda que también había del Gobierno canario, aparte de la DAPNUM. Estamos hablando de un volumen de residuos, pues más o menos en palmeras hemos creado, pues, y perdone la expresión, voy a hablar de esterios, que sería lo mismo que metros cúbicos, pero el esterio es la unidad de volumen forestal, porque tiene huecos por el medio y no es el mismo coeficiente que aplicamos a un esterio de pino, que de caña, que de penca de palmera, etcétera, etcétera. Bueno, pues hemos creado, en las 5.000 palmeras que hemos podado en Valle Gran Rey, hemos creado 4.450 esterios de residuos, de los cuales cerca de 3.500 se han devuelto al territorio en forma de astillado, bien para las plataneras, bien para cultivo de papas, bien para esa palabra que no le gusta, que es mulching, que es evitar que también nos salgan las malas hierbas y tenemos menos mantenimiento, aparte de hacerle un aporte vegetal de abono al territorio. Y en cañaverales, pues estamos hablando de una densidad más o menos por hectárea, en un cañaveral de 3-8 metros de altura, pues hablamos de cerca de 1.500 esterios, o sea, 1.500 metros cúbicos de volumen. Si eso lo trasladamos a un camión tipo de 15 metros cúbicos, nos estamos ahorrando muchos transportes de camión. Más allá de que eso lo habría que gestionar o bien en forma de quema prescrita o bien en forma de PIRS, trituradora en PIRS. Pero bueno, también tenemos un coste añadido que son los transportes y llenar los vasos también con material vegetal. Y después ecológicamente también hacemos otra aportación, que es al palmeral devolverle su materia orgánica. No vive solo de la luz, también vive del suelo y del agua, con lo cual la materia orgánica siempre le viene bien, no deja de ser un aporte vegetal. Y en los cañaverales, pues un poco el mulching, lo que lo utilizamos es eso, es ahogar un poco el rizoma, y los estudios tanto de la Universidad de La Laguna como de Las Palmas nos vienen diciendo que, bueno, que estamos reduciendo casi el rebrote del rizoma en función de la capa de residuo vegetal que le echemos después de cortar la caña en casi un 70%. Es una manera, pues bueno, pues medianamente ecológica de ir combatiendo el cañaveral, que no es nuestro, aunque pensemos que es nuestro, pero no es nuestro. Nos ha dado de comer en forma de las tomateras y las rafias y los vallaos, etcétera, etcétera, pero ahora mismo tenemos un problema muy grande en Canarias, ¿no?, que son los cañaverales, ¿no?, que son auténticos polvorines. Es un modelo de combustible para los que trabajamos en incendio de los más pirófitos, junto con el brezo y otros. Y después ecológicamente, pues también hay que decirlo, el cañaveral no potencia la avifauna. Y no potenciar la avifauna, aparte de perder una riqueza en biodiversidad, estamos perdiendo también, como decimos los de la agricultura ecológica, el bicho mata al bicho, y es bueno tener una buena avifauna, y el cañaveral no cría nada. O sea, es un poco, no me quiero extender mucho, pero bueno, es una amalgama de cosas, ¿no? Es todo un círculo, pero sí, si te doy por contestada, aparte de económica, es ecológica también. Que es un ejemplo de cómo se cierra un ciclo, ¿no? O sea, sí, eso sí que es verdad que es un ejemplo de cómo cierra un ciclo. Susana quería aportar algo respecto de esto y tenemos una pregunta muy concreta que seguro que nos puedes responder, Fernando, a través de Twitter, que nos preguntan cómo pueden contactar para recibir ese abono. Entonces, pues a través de la Unidad Insular de Medio Ambiente de cada cabildo, donde se están ejecutando obras y astillando. Y en este caso, por suerte, de los 6 ayuntamientos gomeros, unos en forma de subvención, otros en forma de capítulo en el gasto municipal, ya hay 4 ayuntamientos que tienen astilladoras propias, con lo cual también se está creando ya un colchón de residuo vegetal en forma de astillado, que los particulares también, dirigiéndose a su corporación local, pues a su ayuntamiento, pues me imagino que le facilitarán la recogida de ese. Perfecto. Pues Susana quería aportar algo con respecto a este centro. Aquí. Sí, con el tema por qué se decidió proceder al triturado de los restos vegetales, fue una decisión de la comisión mixta del convenio suscrito entre la agencia y el Cabildo Insular. Se decidió dar prioridad al triturado y
contribuir a revertir nuevamente ese residuo en el territorio. Seguidamente gestionarlo en el complejo ambiental y como tercera acción es la quema controlada. Hasta ahora, hasta la fecha, todo lo que se ha podado ha sido triturado y quizás en estas fechas próximas tengamos que proceder a una quema controlada porque ya no queda tiempo y el tiempo ya nos apremia y hay zonas muy inaccesibles para que llegue la maquinaria, o sea, llegue esa trituradora y pueda triturarlo y que sea rentable en los trabajos que estamos haciendo. Tenemos un presupuesto limitado y queremos sacarle el máximo rendimiento y hacerla lo máximo posible. Con respecto al cañaveral, pues efectivamente yo no soy forestal, pero sí que es verdad que es evidentísimo que haciendo el acolchado, a lo mejor le parece bien el acolchado, el mulching, retrasa muchísimo el crecimiento de la caña y es muy notorio. En muy poco tiempo se evidencia las zonas en las que no se han hecho o no se ha procedido un acolchado y en las que sí la hemos hecho y los efectos son evidentes en días. Así que... Valentín. La Agencia de Protección lleva unos cuantos años intentando acercar la normativa de residuos y todas las novedades también a la policía local y también a la policía autonómica, de la extinta Academia Canaria de Seguridad y ahora la policía autonómica, pues ha estado interesada en acercarse, ¿no? Y los propios policías, a mí me ha tocado ir por casi todas las islas formando la policía local y estaban muy interesados, ¿no? Pero la pregunta la contestó usted mismo. Esa flexibilidad proviene de ellos mismos por la falta de formación, por la falta de implicación, por las instrucciones, porque, bueno, pues ahí no le podría contestar. Creo que se contesta en sí mismo. Yo creo que es un conjunto de todo. Habrán policías locales que estén formados, habrán policías locales que no estén formados, habrán policías locales que estén más sensibilizados y después habrán o no instrucciones respecto de que se sea más laxo o no a la hora de exigir su ordenanza, porque en definitiva el tema de colocar los residuos en los contenedores es de la policía local, del ayuntamiento y de la aplicación de su ordenanza que casi todos los municipios tienen, ¿no? Y si no tienen ordenanza, tiene la Ley Canaria de Residuos. Lo que hace falta es que entre todos los ciudadanos nos miremos y esto ocurre, pero eso ya entra en el tema de educación, de sensibilidad y demás, que a lo mejor se nos escapa un poco del Congreso, ¿no? Porque va uno a cualquier otro país europeo y cuando cualquier ciudadano deposita la bolsa donde no es, ya te dicen algo, ¿no? Aquí, como se te ocurra decirle algo al vecino, te mira para atrás y te da una galleta, ¿no? Entonces, claro, hasta dónde yo me implico y hasta dónde no, eso ya es de educación y sensibilidad y yo creo que no se va a solucionar con que la policía sea más estricta o no. Es un conjunto de todo, ¿no? Y la otra cuestión que usted hablaba era de la visita de las obras cuando se hacen, al momento. Y claro, como todo, a veces se podrá llegar, no se podrá llegar. Los medios con los que cuenta la agencia o los municipios que también pueden entrar a controlar este tema son pocos y siempre se llega tarde y mal a veces, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues normalmente cuando se entrega al gestor o cuando se va en el transporte y se pide esa documentación. Que haya que los complejos ambientales, que cuando se permitía, pues se levanta el toldo y se ve si es residuo mezclado o no residuo mezclado, no sé qué, pues debe hacerse. ¿Quién sería el competente en ese caso? El gestor, perdón, ¿quién gestiona los complejos ambientales? Que en este caso son los cabildos, ¿no? Es decir, bueno, que entre todos yo creo que hay que ser más riguroso, porque si no se es riguroso por parte de la aplicación de la norma, todo esto de lo que estamos hablando es es una cosa que sí viene abajo, ¿no? Porque las normas realmente están para cumplirlas, pero están los que quieren que se cumpla la norma y están los que no quieren que se cumpla la norma. Entonces hay que llegar a ese entente para que esa rigurosidad con la que se aplica sea progresiva, pero no sea eterna. Es decir, llegar a un momento en que digamos, hasta aquí tiempo hemos tenido, todos, ciudadanos, administraciones, gestores y todos. A ver si llega ese momento, ¿no? Lo de la ONG, que yo sepa, y seguramente hay muchos asistentes aquí que me pueden corregir, yo solo he visto en la de la ropa usada, en el sentido que lo que se recoge, pues lo gestiona esa ONG que devuelve a los necesitados, a las personas que por desgracia tienen necesidad, y otra parte se recicla. Pero el resto de contenedores
quien lo gestiona, el amarillo lo gestiona una empresa, y todos los demás, el papel, todos. Por eso le digo que eso que usted ha visto de ONG, que yo pueda ahora mismo identificar, y insisto, cualquiera de ustedes que haya visto alguno que lo diga y lo aporte, es el de la ropa usada. Los demás, todos los que recogen esos contenedores, son gestores autorizados. Quizás se refiere a una, y lo va a poder responder bien mañana, a la ponencia de la encomienda de gestión a Simpromi. Quizás se refiere a eso, que no son exactamente ONG, sino son empresas con responsabilidad social y son otro tipo de empresas. Vamos a poder hablar de esos temas a lo largo del día. La verdad que ya estamos hemos cumplido con nuestro horario, y me quedo con varios titulares, y la verdad que muy agradecida y muy interesante ha sido esta mañana. En primer lugar, la muy buena noticia es que tenemos mucho trabajo por hacer. Y eso es una mala noticia para los ciudadanos, porque Canarias ha llegado un poco tarde a estas cosas, pero muy buena noticia para todos ustedes, porque entonces lo que es evidente es que hay una oportunidad de empleo y una oportunidad de negocio en todo el trabajo que queda por hacer, ¿no? Luego hay otra cosa que se ha nombrado mucho en las redes sociales y ha pilotado toda esta jornada, que es la falta de concienciación. O sea, necesitamos más concienciación, nos lo piden en las redes, y es verdad que todo al final está impregnado de esta concienciación social que necesitamos. Necesitamos separar mejor, para eso necesitamos más concienciación, necesitamos menos infracciones, para eso necesitamos más concienciación. O sea que quizás todavía, y esa también es una buena noticia para mi sector, que todavía falta y hacemos falta en este mundo. Y luego es evidente de que ustedes son un claro ejemplo de que el sector está preparado y preparándose. Me quedo también... Creo que hay alguien en la sala que tiene bueno, todos seguramente tendrán un reportaje, como decimos los periodistas. Cada vez que vemos algo así que nos llama la atención, esto tiene un reportaje, esto tiene una entrevista. Eso es algo que nos gusta, lo habían visto en las películas, pero es bastante real también. Entonces, a mí me ha encantado la historia de infractor a gestor de residuos. Eso es una historia de las que hay que contar, ¿no? O sea, cómo se pasa de un lado a otro, y me imagino que tendrá también que ver mucho con la palabra de esa concienciación que hemos estado hablando. Y una cosa que Valentín lanzó y nos ha parecido interesante, quizás lo podemos retomar en otra mesa de debate, es la posibilidad que tienen los infractores de poder convertirse en voluntarios medioambientales. Una manera a lo mejor muy interesante de poder revertir una situación negativa y de volver otra vez a esa palabra que estoy comentando tanto, que es la concienciación. Una persona que ha pasado por un voluntariado ambiental, pues seguramente no cometerá más infracciones él, pero es que su entorno tampoco, ¿no?